buenos días. Dios te bendiga, hermanos. Y a todos, bienvenidos todos a nuestra iglesia, este bautizo de resurrección. Vamos a cantar al Señor durante esta mañana. Vamos a cantar el himno 169. El himno que dice: demos gracias al Señor, vamos a cantar dos veces. Himno 169. Demos gracias al Señor. Señor Dios, gracias le damos, Padre, por el maravilloso día, por esta nueva jornada, Señor. Usted, Señor, nos ha permitido congregarnos una vez más aquí. Gracias, Señor, porque a pesar de que haya sol, haya lluvia, usted siempre, Señor, lo hace con un propósito para que la tierra reciba, Señor, de todo esto. También, Señor, como sus palabras, el sol sale, Señor, para los malos y para los buenos, y hasta ahí, Señor, llega su gran misericordia para todos aquellos que no merecemos nada de esto. Agradecemos, Señor, Padre, por todo esto que usted permite en nuestra vida. Pedimos, Señor, y imploramos su poder y su majestad, que durante estos minutos, Señor, que usted muestre su gran poder, nuestros ojos, Señor, puedan ver su gloria a través de su palabra. Adoramos, Señor, obedecer, Señor, cada una de sus palabras como ordenanza bíblica, como ordenanza de un Dios todopoderoso, un Dios vivo. Oramos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a cantar el himno que dice: comprado con sangre por Cristo. Es el himno 339. Himno 339, comprado con sangre por Cristo. No sé, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo y de nuevo. Himno 339.
sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, que la sangre perfecta de Cristo era la que podía salvarnos, porque ni siquiera nuestra sangre podía salvarnos, sino que la paga del pecado es muerte y cuyo propósito de verdad Cristo vino a morir por nosotros. Vamos a cantar el himno que dice: grato es decir la historia, el himno 468. Grato es decir la historia. Luego de pie vamos a cantar este himno, himno 468.
Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Resurrección. Les voy a invitar, mis hermanos, que por favor, si tienen su Biblia, habla ya el libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, los versículos 21 y 22. Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. Lucas capítulo 3, versos 21 y 22 dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre Celestial, Padre Santo, gracias, Señor, damos en esta mañana por habernos permitido estar en tu casa. Gracias, Señor, por la lluvia, Señor, de esta mañana, de la madrugada, Señor, que refrescó, Padre Celestial, un poco el clima. Orando, Padre Santo y amado, que en la tarde los cielos puedan estar despejados, Señor, para que podamos estar nuevamente acá en tu casa. Orando, Padre Santo y amado, por la predicación de tu palabra, que tiene ahora, Señor. Usted nos hable, Señor, a cada uno a través de ella, que nos ayude, Señor, a poner en práctica lo que necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. Cuando hablamos acerca de divinidad, lo que estamos nosotros afirmando con esto es que Jesús es parte de la Trinidad Santísima. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una sola persona, pero dividido en tres, coiguales y coeternos, donde ninguno es más importante que el otro. Así que por eso, mis hermanos, vamos a hablar acerca de la divinidad, porque hay algunas personas llamadas cristianas que no aceptan que Cristo sea parte de la Trinidad de Dios. Ellos dicen creer en Cristo, dicen bautizarse en el nombre de Cristo, pero no aceptan que Cristo sea parte de la Trinidad de Dios, de la Trinidad Santísima. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos hablan de Cristo, ellos hasta predican de Cristo, pero ellos no aceptan que Cristo sea parte de la Trinidad Santísima. Incluso en la palabra de Dios, no la palabra de Dios, en la Biblia de ellos, usted habla el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 1, no en nuestra Biblia, sino en el libro de ellos, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era el verbo, y el verbo era un Dios. Tienen allá como que Jesucristo no es el mismo Dios, como que Jesucristo no es parte de la Trinidad Santísima, como que Jesucristo, ¿verdad?, es una parte creada por Dios, al igual que Satanás y los demonios. Pero la palabra de Dios está llena de referencias donde ella misma nos enseña, mis hermanos, que Jesucristo era Dios en carne, de que Él es parte de la Trinidad de Dios, es la segunda persona de la Trinidad Santísima. Y en el libro de Lucas, el personaje y el tema central, mis hermanos, así como de la Biblia entera, es el mismo Señor Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la persona principal de la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Y cuando el Señor encontró a la samaritana, el cual dice la palabra de Dios que le reveló todo lo que ella había hecho, estaba dándose a revelar como el Mesías. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que ella fue corriendo, encontró a un grupo de personas y ella le dijo: mira, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella misma decía: ¿no será este el Cristo? Como testimonio de esta mujer, dice la Biblia que muchas de las personas que escucharon el testimonio de ella creyeron en Cristo como el Mesías. Y si de testimonio se trata acerca de que Jesucristo es, mis hermanos, parte de la Trinidad Santísima, testimonio tenemos de más en la palabra de Dios. Pero es lamentable que hay personas que se hacen llamar cristianos, que predican supuestamente la palabra de Dios, que creen supuestamente la palabra de Dios, hermanos, no aceptan
la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los testimonios que encontramos en la Biblia que nos revelan, mis hermanos, que Cristo era el mismo Dios en carne? Por ejemplo, en su ministerio terrenal, cuando el Señor Jesucristo escogió a los 12 apóstoles y los mandó a predicar la palabra de Dios, hubo una cierta discusión donde las personas empezaban a dudar acerca de quién era realmente el Señor y Salvador Jesucristo. Él hace una pregunta y él dice: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él hace la pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro y ellos creyeron, mis hermanos, y dieron testimonio de que Cristo era el mismo Dios, pero en carne. Las obras de Cristo también dieron testimonio acerca de su divinidad. Su propia palabra, mis hermanos, el poder que salían de ella, también daban testimonio de su divinidad. Juan también dio testimonio de él diciendo que Jesús era la luz y que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Los ángeles también dieron testimonio de la divinidad de Jesús, y hasta los mismos demonios dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios en carne cuando él predicó en Capernaum. ¿Se acuerdan lo que tratamos el jueves? Que Cristo predicó en una sinagoga en Capernaum, y mientras él predicaba, uno de los demonios, mis hermanos, lo delató diciendo que él era el Hijo de Dios, el Santo de Dios, y que había venido para atormentarlo. Hermano, testimonios tenemos nosotros de sobra en la palabra de Dios que nos revelan que Jesucristo era quien él dijo que era: el Hijo de Dios, el Mesías, Dios en carne. Amén. Él mismo dijo, mis hermanos, que aún el Espíritu Santo iba a dar testimonio de él. Él dijo que cuando él se fuera, él iba a enviar el Consolador, el cual iba a hablar de Cristo. Él no había venido para hablar de sí mismo, sino que el Espíritu Santo iba a llenar la iglesia con poder, iba a llenar a los cristianos con poder, para que estos dieran testimonio del mismo Señor Jesucristo. Muchos testigos y testimonios sobre la divinidad de Jesús, pero el más importante testimonio de todos estos, de que Jesucristo era Dios en carne, es el testimonio que dio el Padre cuando dijo en el libro de Juan capítulo 5 versos 36 al 37, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ahora, en el bautismo de Jesús, nosotros, mis hermanos, podemos leer el testimonio del Padre acerca de su Hijo Jesucristo. El hombre puede dar testimonio, los ángeles pueden dar testimonio, los demonios pueden dar testimonio, pero el mayor testimonio lo encontramos nosotros de parte del mismo Dios, mis hermanos, en cuanto a su Hijo Jesucristo. En la transfiguración, los discípulos escucharon audiblemente la voz del Padre acerca de Jesús. No fue una voz extraña que ellos escucharon. Ellos no tenían, mis hermanos, dudas de que esa era la voz de Dios. Ellos escucharon cuando el Padre dijo, mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y he aquí una voz desde las nubes que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. El mismo Padre dio testimonio de que Jesús, mis hermanos, era quien decía ser, era el Mesías, era el enviado por Dios, era Dios en carne. Y viendo nosotros, mis hermanos, los testimonios que encontramos en la palabra de Dios, no debe quedar en nuestros corazones ninguna duda de que Jesucristo era quien dijo que era. Amén. Muchos llamados cristianos, como dije, se burlan porque nosotros creemos que Cristo sea la segunda persona de la Trinidad, coigual y coexistente con el Padre. Esos mismos, como dije, creen, hermanos, en Cristo, pero no creen que Cristo sea parte de la Trinidad. Hay una iglesia pentecostal unida internacional, así se llama,
que últimamente, mis hermanos, ellos se han dedicado a atacar la divinidad de Jesús. Y fíjese, esta iglesia tiene poco tiempo con esas enseñanzas y lamentablemente ha atraído y ha engañado a un buen grupo de cristianos. Esta iglesia enseña que Cristo no es parte de la Trinidad. Incluso esta iglesia enseña y predica que Jesucristo no es eterno, que Jesucristo, mis hermanos, empezó a existir en el momento de la concepción. O sea que antes de que el Espíritu Santo viniera sobre María y que María concebiese del Espíritu Santo, ellos afirman que Jesucristo no existía antes de eso. Pero en la palabra de Dios encontramos que cuando Dios estaba creando todas las cosas, dice la Biblia que Jesucristo con el Espíritu Santo y también el Padre ya estaban creando, mis hermanos, todo lo que vemos. Y lo lamentable de esta iglesia es que ellos se bautizan en el nombre de Cristo. Ellos predican supuestamente de Jesucristo, pero ellos no creen que Jesucristo sea, mis hermanos, Dios en carne. Dios tenga misericordia de esas personas, porque lo que están haciendo es, mis hermanos, predicando una doctrina diabólica, engañando a las personas, llevándolos a ir al infierno por toda la eternidad. Qué lamentable que la gente ha decidido creer hoy en día más al hombre que a la palabra de Dios. Qué lamentable que muchos llamados cristianos crean esta doctrina del diablo. Y perdón por usar esa palabra, mi hermano, pero eso enoja, déjeme decirlo. Eso molesta mucho donde hay cristianos predicando cosas que no son. Esta mañana cuando veníamos en el carro había alguien hablando acerca de que la iglesia no era importante para el Señor porque Jesucristo la mencionó solamente 2 veces en la Biblia. ¿Y quién dijo, hermano, que para que sea importante el Señor Jesucristo tenga que hablar y tenga que hablar cuando en el Nuevo Testamento vemos muchas referencias, aunque no sea específicamente la palabra iglesia, pero vemos un grupo de personas reunidas predicando la palabra de Dios, cumpliendo el propósito de Dios para la iglesia? Pero muchas personas se han dedicado, mis hermanos, a atacar la persona y la obra del Señor Jesucristo. Pero nosotros, como creyentes en Dios, debemos creer no a lo que la gente dice, sino a lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios nos enseña que Cristo era la segunda parte de la Trinidad Santísima, que Cristo, mis hermanos, es Dios en carne, que Él era el Mesías, era el Hijo de Dios, y nosotros como buenos cristianos debemos desechar todas esas creencias demoníacas que aún cristianos hoy en día están enseñando. Amén. Quizás uno dice, bueno, pastor, yo no creo mucho que Jesucristo sea Dios en carne, porque en el bautismo vemos que Cristo estaba en el agua y que el Padre hablaba desde el cielo y que el Espíritu Santo en forma de paloma descendía sobre Cristo, pastor. ¿Y cómo es eso posible? Hermano, el hecho de que usted y yo no lo entendamos no quiere decir que sea imposible para Dios. Amén. Acuérdense que Dios es Dios. Quizás usted y yo, hermano, no entendemos del todo, ¿verdad?, cómo Dios creó todas las cosas, pero lo creemos porque la Biblia lo dice. No podemos entender todo, mis hermanos, en cuanto a lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, pero dice la Biblia que por fe andamos y por fe entonces aceptamos todas esas cosas. Amén. Por lo tanto, aunque no entendamos esto, hermanos, lo creemos y lo aceptamos. Primero porque Dios es Dios y segundo porque está escrito en su palabra. Ahora, ¿dónde podemos nosotros ver la divinidad de Jesucristo? ¿Dónde podemos nosotros ver en la Biblia, mis hermanos, que Cristo era el Mesías enviado por Dios, el Dios en carne? Mira lo que dice Lucas 3:21. Lucas 3:21 dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿quién se bautizó también? Dice la Biblia. Jesús. También Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. En primer lugar, vemos la divinidad de Jesús en su bautismo. Vemos que en su bautismo Él demostró, mis hermanos, ser quien decía ser. Y fíjate que el bautismo de Jesús no fue algo en privado donde estaban solamente Él y Juan. El bautismo de Jesús, mis hermanos, no fue en un lugar cerrado donde no todo el mundo podía ver.
Yo no sé si usted ha visto esas bodas y fiestas de los famosos, donde ellos, mis hermanos, no quieren que nadie más, aparte de los invitados, puedan ser testigos de esa unión entre ese hombre y esa mujer. No sé si han visto también que cuando nace un niño de esos famosos, no permiten, ¿verdad?, que la gente o que todo el mundo esté tomándole fotos, sino que solamente algunos. El bautismo de Jesús no fue así. Fue algo público, donde dice la Biblia que no solamente él se bautizó, sino que dice todo el pueblo se bautizaba. Fue algo público donde todo el mundo pudo ver, mis hermanos, que Jesucristo estaba siendo bautizado. Con este bautismo, esos 30 años que habían estado en el anonimato ya habían acabado. Ya había llegado el momento de comenzar su ministerio terrenal, ya que antes de su bautismo a Cristo nadie le conocía. Le conocían solamente como el hijo de José, como el hijo de María, como el hijo del carpintero, pero antes de eso nadie le conocía a él como el Mesías, como el enviado por Dios. Nadie sabía nada de Jesucristo, excepto eso, que era hijo de José el carpintero y de María, pero con su bautismo, ese anonimato en el cual él se encontraba, ya había llegado a su fin. Y en el apogeo del ministerio de Juan, dice la Biblia que Jesús vino junto con las multitudes para ser bautizado. No hubo algo que lo distinguiera. En su bautismo no había personas con trompetas allá. Aquí viene el verbo de Dios, ábranle paso que él va a ser bautizado. No, mis hermanos, no había hecho milagros tampoco antes de eso para ser conocido. Su gloria divina todavía no había sido revelada a los hombres, y no usaba, mis hermanos, una de esas ropas mesiánicas o una de esas ropas que utilizaban los reyes para ser distinguido entre los demás. Para el pueblo era uno más que llegaba Juan para ser bautizado. Y fíjese algo, en el principio ni siquiera Juan lo conoció. Ellos eran primos, pero nunca se habían visto. Pero él llega a Juan para ser bautizado. Y al principio enseña la palabra de Dios, hermanos, que Juan no quería bautizarlo. ¿Por qué Juan no quería bautizarlo? Porque Juan sabía que el que iba ahora a bautizar, mis hermanos, de quien él había estado dando testimonio y que estaba predicando y que anunciaba que el verbo de Dios venía para quitar el pecado del mundo, mis hermanos, iba a ser bautizado por Juan. Y Juan no quería bautizarlo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan exigía una confesión pública de sus pecados y arrepentimiento. Pero una cosa, Cristo no tenía pecados. Cristo no tenía por qué arrepentirse. Por eso entonces la discusión entre Juan y Cristo, pero es que tú eres el Dios en carne. Yo necesito que el que yo vaya a bautizar confiese sus pecados y que se arrepienta. Y tú no tienes pecado, no tienes de qué arrepentirte, no te puedo entonces bautizar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versos 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Soy yo que necesito que tú me tomes y que me lleves bajo el agua, porque yo sí tengo pecado, pero tú no tienes pecado. Yo necesito ser bautizado y tú vienes para que yo te bautice. Fíjense, mis hermanos, hubo cierta discusión, por ponerlo de esta forma, entre Juan y Jesús. Juan se le oponía: no, yo no te voy a bautizar, yo sé quién tú eres. Yo no te voy a bautizar, tú no tienes pecado, tú no necesitas arrepentirte. Yo necesito que la gente confiese sus pecados y que se arrepienta. Ahora, ¿por qué Juan, aparte de eso, no quería bautizarlo? Porque las personas, cuando vieran a Jesús siendo bautizado, ya que Juan exigía arrepentimiento, verdad, y perdón de pecados y confesión de pecados, cuando la gente viera entonces a Jesús ser bautizado por Juan, la gente llegaría a una conclusión equivocada de que Jesús estaba reconociendo como pecador. Creo, mis hermanos, que esta fue una de las razones por las cuales Juan se le oponía a que Cristo fuera bautizado. Pero Jesús, mis hermanos, no se bautizó porque él lo necesitara. Cristo no necesitaba ser bautizado. Cristo no necesitaba pedir perdón por sus pecados. Cristo no necesitaba arrepentirse. Él no necesitaba ninguna de esas cosas, pero lo hizo para que se cumpliese, como dice la Biblia, toda justicia. Amén. Marcos capítulo 3, verso 15 dice la Biblia:
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan, no discutamos más. Está escrito así, que se cumpla toda justicia, todo lo demandado por Dios. Así que dejemos de pelear, deja de oponerte y vamos entonces a lo que viene. Dice la Biblia entonces, mis hermanos, que Cristo se bautizó. Dios quería algo del Señor Jesucristo. Él quería que todo lo que Dios, mis hermanos, estaba escrito para que los justos hicieran, Jesús también lo hiciera. Incluso algunas cosas que Jesucristo no necesitaba hacerlo personalmente, como lo es su bautismo, pero Él lo hizo, mis hermanos, ¿para qué? Para darnos, dice la Biblia, ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas, porque así estaba escrito de Él. Amén. Ahora, aunque los otros evangelios registren acerca del ministerio de Jesús y registren acerca de el bautismo de Jesús, solamente Lucas menciona algo que los demás no mencionan. Solamente Lucas, mis hermanos, menciona algo importante que en los otros evangelios se le olvidó mencionar. Y lo que Lucas menciona es que dice la Biblia que Jesús en su bautismo estaba orando. Mateo no menciona a Jesús orando. Marcos no menciona a Jesús orando. Solamente Lucas, mis hermanos, observa esto y lo escribe acá. ¿Por qué? Porque durante su ministerio, durante toda su vida, Jesucristo estuvo en una comunicación y comunión, ininterrumpida con su Padre a través de la oración, excepto cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aparte de eso, toda la vida de Jesús, mis hermanos, fue una comunión ininterrumpida con su Padre. Y en su bautismo, Cristo va a seguir haciendo lo mismo. Amén. Él seguía orando a su Padre. Él mantuvo una vida fiel de oración. Oró en su bautismo, durante su primer viaje, cuando iba a predicar, el Señor Jesús oró. Antes de escoger a los 12 apóstoles, Jesús oró. Antes de alimentar a los 5,000, Jesús oró. Después de haber alimentado a los 5,000, Jesús oró. Antes de la confesión de Pedro, Él oró. En la transfiguración, Él oró. Cuando iba a enfrentar la cruz, Él oró, mis hermanos. Cristo tuvo una vida constante de oración, y el bautismo no iba a ser la excepción. Amén. Amén. Quería mantener esa comunión constante e ininterrumpida con su Padre. Y fíjese algo maravilloso que pasó acá cuando Él oró. Dice la Biblia que cuando Él oró, el cielo se abrió. Amén. El cielo se abrió. No es que estaba nublado, yo creo, y las nubes se despejaron. No, hermano, yo creo que el cielo se abrió por completo, y es de ahí donde se escucha la voz del Padre y donde se ve, mis hermanos, el Espíritu Santo descendiendo sobre Él en su bautismo. Amén. Aquí pasó algo diferente, mis hermanos, que no ha pasado con ningún otro caso en el bautismo de una persona. Y cosas maravillosas se ven cuando el cielo, mis hermanos, se ha abierto, según vemos en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Ezequiel vio el cielo abierto y él vio visiones de Dios. Ezequiel 1:1. Dice Esteban, el primer mártir, mis hermanos, cuando estaba siendo apedreado, dice la Biblia que él vio los cielos abiertos y él pudo ver la gloria de Dios, y que pudo ver al Hijo de Dios sentado a su diestra. Hechos capítulo 7, verso 55. En Apocalipsis, Juan, mis hermanos, vio al cielo abierto y él vio un caballo blanco, y al que lo montaba, que se llamaba Fiel y Verdadero, era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora en el bautismo de Cristo, Él ora, el cielo se abre, mis hermanos, y se escucha algo maravilloso: la voz del Padre y el Espíritu Santo descendiendo sobre él, dando testimonio de ¿qué? De que Jesucristo era el enviado por Dios. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, hace creo que unas semanas atrás o un mes o algo, en un supuesto bautismo se veían ángeles, supuestamente. Yo no sé cuántos de ustedes vieron ese video, pero fue un video, ¿verdad?, que muchas personas lo vieron en internet.
Hermano, déjeme decirle una cosa, yo no creo que eso haya sido ángeles verdaderos. Amén. Posiblemente haya sido un error de la cámara. Quizás, ¿verdad? Por la luz allá y las personas en el agua se produjo ese efecto. Porque en el único bautismo que vemos que el cielo se abrió y que sucedió algo que, mis hermanos, antes no había ocurrido, fue en el bautismo de Jesucristo. Amén. Así que en primer lugar, en su bautismo, vemos, mis hermanos, que ocurrió algo trascendental como una muestra de su divinidad. Segundo, ¿en qué otra parte vemos, mis hermanos, una muestra de que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad? Lucas 3:22, es lo que dice allá. Lucas 3:22 dice la Biblia: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Segundo, vemos, mis hermanos, la unción del Espíritu Santo sobre él. La unción del Espíritu Santo sobre él. Esa iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, es una de las iglesias que creen y enseñan que fue justamente en ese momento cuando el Señor Jesucristo empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Pero antes de su bautismo, ya Cristo, mis hermanos, tenía el poder del Espíritu Santo. No fue en ese momento cuando él empezó a sentir el poder y la llenura. Antes de eso, ya, mis hermanos, Cristo tenía el poder del Espíritu Santo. Los miembros de la Santa Trinidad siempre, mis hermanos, han estado unidos en perfecta comunión. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, siempre desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, van a estar unidos en una perfecta unión y comunión entre ellos. De manera que, hermanos, antes de que Cristo fuera bautizado, él ya tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense que la palabra de Dios, para hablar del Espíritu Santo, no solamente tiene que mencionar específicamente Espíritu Santo, ya que la misma palabra de Dios y Romanos acá nos dice, mis hermanos, que otro nombre que se le puede dar es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Cristo ya, hermanos, tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Una cosa así, la iglesia empezó a ser llena con el poder del Espíritu Santo y la permanencia del Espíritu Santo, mis hermanos, después que Cristo ascendió a los cielos. Antes de que Cristo ascendiera, el Espíritu Santo venía sobre las personas, lo capacitaba, lo llenaba, lo empoderaba para un ministerio o un trabajo especial de parte de Dios. Y cuando esa persona terminaba con ese trabajo, dice la Biblia que el Espíritu Santo volvía otra vez al cielo. Él venía, cumplía su propósito en esa persona, se iba. Venía, hacía lo mismo, se iba. Pero cuando Cristo vino y murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos, el Espíritu Santo entonces vino sobre la iglesia, ya no para irse, mis hermanos, sino para quedarse con nosotros hasta que seamos llevados al cielo. Cristo ya tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Y no era que venía y se iba, venía y se iba. No, ya Cristo lo tenía, mis hermanos, sobre él, porque estaba en perfecta comunión con Dios el Padre, pero también con Dios el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo fue solo un hecho simbólico de que públicamente, mis hermanos, Dios le estaba dando poder a Cristo para su ministerio. No es que Cristo necesitaba en ese momento, ay Padre, ahora es que lo necesito. No, hermanos, él ya lo tenía. Pero la gente pudo ser testigo de este hecho como para demostrar, o más bien para demostrar, mis hermanos, de que Cristo era quien decía ser. Y con este simbolismo, mis hermanos, Dios estaba diciendo públicamente: ese es mi Hijo amado, a él tienen que escuchar. A partir de la milagrosa concepción de Jesús, el Espíritu Santo estuvo implicado en todos los aspectos de la vida de Jesús. Fíjense, dice la Biblia que María había concebido ¿de quién?
¿De quién concibió María? ¿De José? ¿A Jesús? No. ¿De quién? Hábleme sin miedo, hermanos. Fue del Espíritu Santo que María concibió, de tal manera que desde el momento de su concepción ya el Espíritu Santo tenía una parte importante en la vida de Jesucristo. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1, 14 y 18, hablando ya un poco más adelante de la vida de él. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto. Dice el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, hermanos, a lo largo de toda la vida de Cristo, el Espíritu Santo estuvo involucrado. De manera tal que Jesucristo no solamente fue lleno, como muchos creen, del Espíritu Santo en su bautismo. Ya él tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Y a lo largo de toda la vida de Cristo, su crecimiento, su obediencia sin pecado, su triunfo sobre las tentaciones, su predicación, sus milagros, la expulsión de demonios, su muerte, su resurrección, hermano, su deidad fue mediada hacia su humanidad por medio del Espíritu Santo. Es penoso que personas no crean ni acepten la divinidad de Jesús, llamándose cristianos. Amén. Por aquí solamente en el bautismo de Jesús, mis hermanos, hay pruebas suficientes para creer en su deidad. Primero vemos que cuando él oró en su bautismo, pasó algo tremendo. El cielo se abrió. Vemos también que en su bautismo el Espíritu Santo descendió en forma corporal, dice la Biblia, como paloma. Uno de una vez lo asocia, no, es que la Biblia dice paloma, no, la Biblia dice como paloma. Esto, mis hermanos, como un simbolismo de que Dios lo estaba aprobando y dándole poder para su ministerio. Y tercero, vemos en su bautismo el testimonio del Padre. 3:22 dice la Biblia, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si no creemos al testimonio de los hombres, creamos al testimonio del Padre. Amén. Si no creemos al testimonio de los ángeles, creamos al testimonio del Padre. Si no creemos al testimonio de los demonios, aunque Jesús no acepta su testimonio, creamos, mis hermanos, en el testimonio del Padre, donde el Padre dijo, este es mi Hijo amado, este es el Mesías, este es mi ungido, en él yo me complazco a Elohim. Amén. A Elohim. Amén. El testimonio que el Padre da del Hijo es el punto principal para creer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. La voz audible del cielo que venía del Padre expresó la aprobación de su Hijo amado, con quien estaba complacido siempre. Hermanos, les pregunto, ¿en cuántos de esos famosos videos que han difundido se ha escuchado una voz del cielo diciendo que Dios se complacía en esas personas? En ninguno. Déjame decirle, si usted busca en internet, usted va a ver, hermanos, cientos de videos donde supuestamente en el bautismo de personas han pasado cosas grandes, que los ángeles han estado bailando y que el cielo y que ha aparecido una señal y que lo otro, pero lo que ellos, hermanos, nunca podrán decir es que el Padre ha hablado en el bautismo de esa persona, nunca lo van a decir. Amén. A veces hay personas que en alguna actividad cristiana apuntan al cielo con el celular y supuestamente empiezan a ver formas en las nubes. Mira, esa es la gloria de Dios, mira cómo sale ese rayo de sol ahí en ese lugar. Claro, hermano, cuando el sol se está poniendo y hay nubes en su lugar, se ven los rayos por arriba. Pero para ellos esto es la gloria de Dios. Ay, mira, ahora mismo estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios, y mira cómo se ha manifestado la gloria de Dios. Mira esa figura en la nube. Cuando yo veo algo así, yo comento, yo solamente veo una nube. Porque usted mira para el cielo, hermano, y a las nubes usted le da su propia figura. Usted mira una nube y usted dice, esa nube se parece a un carro, esa nube se parece a un caballo, yo veo en esa nube tal cosa. Pero la gente, hermanos,
la gente lo que hace esto es la gloria de Dios, para todo es la gloria de Dios. No, mis hermanos, no, pero una cosa que no se puede dudar es que en el bautismo de Jesús el Padre sí habló y todos los que estaban allá, hermanos, escucharon la voz del Padre. De eso no hay dudas. Amén. De eso no hay dudas. Amén. Hay dudas de los videos, pero de que el Padre habló ese día acerca de su Hijo, de eso no hay dudas. Y nosotros creemos en el testimonio del Padre en cuanto a su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, la expresión de aprobación del Padre protege a Jesús de cualquier malentendido en cuanto a por qué Él fue bautizado. No fue, mis hermanos, porque Él tenía pecado, no fue porque Él fue a arrepentirse como Juan demandaba, sino que, mis hermanos, lo que el Padre dijo cuando Él estaba allá, estaba diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oír, en Él tengo complacencia. Quiero que crean, que sepan que Él no tiene pecado aunque se esté bautizando, solamente lo hace para cumplir toda justicia. Estaba teniendo la aprobación del Padre. En nadie más nosotros escuchamos eso, ni vemos eso. Amén. Así en su bautismo, como en la transfiguración, el Padre volvió a declarar de forma audible su aprobación de la santa perfección de Jesús. No fue que Pedro y Juan soñaron que estaban en un monte y que vieron a Elías y que vieron a Moisés y allí estaba Jesús y escucharon la voz del Padre. No fue, hermanos, un sueño. No fue que alguien se soñó que Jesús estaba siendo bautizado y que vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma asentándose sobre Jesús y que escuchó la voz. No, hermanos, no fue un sueño, fue una realidad. 2 veces el Padre habló demostrando su aprobación a su Hijo. Amén. Dice Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sé, hermanos, cómo Pedro pudo conocer que eran Elías y Moisés. La Biblia no dice cómo ellos lo reconocieron. Si había pasado un largo tiempo, siglos habían pasado entre Pedro y Moisés y Elías. Y creo, hermano, que no había una foto de Moisés. La gente no tenía una foto por ahí de Moisés. Creo que la gente no tenía por ahí una foto de Elías. Pero creo que Pedro, mis hermanos, creyó que estos eran Moisés y Elías, porque fueron los únicos 2 hombres, o 3, ¿verdad? Con Enoc, donde dice la Biblia que 2 de ellos no vieron muerte y el cuerpo de uno de ellos no se encontró. Quizás Pedro por eso dijo: voy a hacer 3 enramadas, Señor, una para usted, una para Moisés y otra para Elías. No sabemos a ciencia cierta, mis hermanos, por qué Pedro sabía que eran ellos, pero nosotros pensando creemos que esa fue la razón por la cual él creyó que estos eran Elías y Moisés. Pero dice la Biblia que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Era la voz del Padre. No era la voz de uno de esos 2 personajes que se apareció a Jesús. No era José, el padre adoptivo de Jesús, que estaba en ese lugar. Era el mismo Dios dando testimonio acerca de su Hijo, mostrando que estaba 100% complacido con él y que tenían entonces que escucharlo a él. Su referencia a Jesús como su Hijo afirma que Jesús es de la misma esencia que Dios mismo y totalmente Dios mismo. Hermano, no debemos nosotros nunca dudar del testimonio del Padre. ¿Y qué dice el Padre acá? Que Jesús era quien decía ser. ¿Quién decía Jesús que era? El Mesías, el Hijo de Dios, Dios en carne. ¿Recuerda usted cuando ese discípulo le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Qué le dijo él? ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes? No me conocen. El Señor reprendió a Tomás por su duda. Dice: el que me ha visto a mí,
¿Ha visto a quién? Al Ha Padre. visto al Padre. Estaba haciendo el Señor, haciéndose coigual al Padre. Y Él podía hacerlo, mis hermanos, con toda autoridad, porque Él era el Padre en carne. Amén. Muchas veces la gente habla tantas locuras que uno no cree, mis hermanos. Pero ya el decir que es Dios mismo, yo creo que esto excede los límites del hombre. Pero Cristo podía decirlo porque Él era Dios mismo. Pablo no podía decir esto. Abraham no podía decir esto. Los ángeles, mi hermano, no pueden decir esto. Pero Cristo podía decirlo con toda autoridad porque Él era Dios mismo. Y no era una locura lo que estaba diciendo. Estaba leyendo en el periódico antes de ayer una locura terrible de una mujer. Una mujer donde ella dice, escuche eso, hermano, qué locura, que ella es la dueña del sol. Que hasta papeles tiene de que dan constancia de que ella es la dueña del sol. Creo que hace unos 20 años atrás ella adquirió el sol, tiene sus papeles y ella hace una demanda ahora. ¿Qué demanda, pastor? Ella demanda que la gente le pague por el uso que la gente hace por el sol. Hermano, eso es una locura. Eso es una verdadera locura. Pero el hecho de decir, el hecho de que Cristo dijera que es Dios, no es ninguna locura, aunque a muchos les pareciera así. Amén. Porque Él era Dios en carne. Amén. Yo puedo decir, hermano, que el universo me pertenece. Yo puedo decir, yo soy fulanito de tal, el dueño de tal cosa, pero ya al yo decir que yo soy Dios, ya me estoy excediendo. Cristo, hermano, podía decirlo porque Él era Dios. Amén. Y el Padre da testimonio de estas cosas. Él podía decir que era el Mesías de Dios. Él podía decirse y hacerse llamar a sí mismo como el Hijo de Dios. Y muchas veces fue criticado por eso. Él, hermano, podía decir con toda autoridad que Él era el ungido, el enviado por Dios. Que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y había que creerle, mis hermanos, porque tenemos acá el testimonio del Padre. Si la gente no quisiera creer a sus palabras, tenemos el testimonio entonces del Padre para creer lo que Cristo decía acerca de sí mismo. Hacer que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús y que el Padre expresara su amor y aprobación por Él fue la manera más correcta de que Jesús iniciara su ministerio público. Así que la confirmación pública debió haber sido más que suficiente para imponer la creencia de Jesús como Mesías, como enviado por Dios, como parte de la divinidad. Cristo, el Hijo de Dios, Dios en carne. Amén. A pesar de haber sido testigos de estas cosas, de tan evidente testimonio del Padre y de las poderosas palabras y la obra que siguieron a Jesús, hermanos, fíjese algo, la mayor parte de las personas que estuvieron presentes en su bautismo y que fueron testigos de haber escuchado la voz de Dios y ver al Espíritu Santo en forma corporal como paloma descender sobre Cristo y ver que cuando Cristo oró el cielo se abrió, muchas de esas personas no creyeron en Él, dice la palabra de Dios. Amén. Siendo testigo de estas cosas, no creyeron en Él. Ahora Pedro dice, hermanos, que tenemos la palabra profética más segura y la palabra de Dios da testimonio de Jesús, da testimonio de su obra, da testimonio de su vida, da testimonio de su divinidad y lamentablemente aún así hay muchos que no creen en Jesús. Amén. Por lo tanto, no es de sorprendernos si hoy en día muchos llamados cristianos que predican de Jesús, que creen en Jesús, que se bautizan en el nombre de Jesús, que tienen la Biblia, mis hermanos, y ven todas estas cosas acerca de Jesús, no crean que sea parte de la Trinidad Santa. Si muchos que fueron testigos, aquel día no creyeron en Él, cuánto más en nuestros días. Pero hermano, te digo estas cosas en esta mañana para que decidas tú creer al testimonio del Padre, el testimonio de la palabra de Dios y no a la creencia del hombre. Amén. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia, mis hermanos, de seguir lo que los demás dicen antes de investigar cualquier cosa a fondo.
Y muchas personas, lamentablemente, hermanos, están dejando de un lado el testimonio del Padre hacia su Hijo para creer lo que un grupo de locos, y déjenme decirles, son locos, atrevidos, enviados por el mismo diablo, están enseñando. Amén. Cristo era Dios en carne. Amén. Cristo era parte de la Trinidad de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios en carne. Amén. Sin importar lo que el hombre crea, la divinidad de Jesús no cambia en nada. Amén. Sigue siendo Dios. Él es Dios en carne, coigual, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Creamos a las palabras de Jesús. Creamos al testimonio sobre todas las cosas, el testimonio del Padre. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 al 9, dice la palabra de Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Fíjate algo. Si usted busca en la Biblia de los testigos de Jehová, no va a encontrar este versículo así. Creo que solamente dice porque tres son los que dan testimonio, algo así. Pero es bien corto lo que enseña el versículo 7 en la Biblia de ellos. Ellos no quieren hacer referencia a Cristo ni al Espíritu Santo como Dios. Ellos niegan completamente, hermanos, la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Y si usted busca en la Biblia de ellos, usted va a encontrar que este versículo dice porque tres son los que concuerdan, algo así. Eso es lo único que dice. Pero no dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno, porque ellos no creen esta doctrina. Pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Dice el verso 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor, dice la Biblia, es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si le creemos a un hombre que predica que Cristo era Dios en carne y que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, hermano, debemos nosotros creer no solamente porque el hombre lo dice, sino por el testimonio que ha dado el Padre. Dice la Biblia que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que el testimonio de los hombres es de Dios. Pero ¿sabe qué estamos nosotros haciendo? Estamos dándole más crédito a las palabras y el testimonio de los hombres que al testimonio de Dios mismo. Amén. Dios en su palabra afirma que Cristo es parte de la Trinidad. Cristo, mis hermanos, es Dios en carne. Hermanos, que nunca nos quepa dudas a nosotros acerca de eso. Amén. Esa creencia sigue creciendo hoy en día. A nosotros nos llaman los trinitarios por esa creencia que tenemos de la Trinidad. Ellos se hacen llamar los unicitarios. Como dije, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ellos creen eso y se hacen llamar así. Ellos creen en Dios, pero creen que Dios es solamente uno, que no existe en tres personas. Sabemos que la Biblia dice que Dios es, si creen que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Pero recordemos, mis hermanos, que Dios es tres en uno: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos niegan por completo esto. Posible, hermano, que usted va a escuchar mucho acerca de esta doctrina del demonio, pero usted, desde ahora le animo, no, hermano, no preste oídos a esta doctrina del diablo. Afírmese en lo que enseña la palabra de Dios, crea en el testimonio de Dios, porque mayor es el testimonio de Dios el Padre que el testimonio de los hombres, no solamente en cuanto a la divinidad de Jesús, sino en todos los aspectos de la vida cristiana. Amén. Padre Celestial, Padre Santo, una vez más, Señor, le damos las gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra. Y da mucha pena, Padre Celestial, da una gran tristeza en nuestros corazones lo que creen y enseñan esas personas, supuestamente llamados cristianos, que se congregan como iglesia, dicen ellos, que supuestamente creen en Jesús, se bautizan en el nombre de Jesús y que predican de Jesús. Pero algo que ellos hacen es que niegan la divinidad de Jesús. Lamentable que ellos, llamándose cristianos,
crean que Jesús empezó a existir en el momento mismo de su concepción, de que antes de eso Jesús no existía, ni en el cielo ni en ninguna parte. Es penoso cuando tu palabra enseña todo lo contrario. Tu palabra enseña que Jesús es coeterno con el Padre, tanto en el pasado como en el futuro. Que antes de que se crearan todas las cosas, ya Cristo existía en la eternidad pasada con el Padre y con el Espíritu Santo. Que cuando se estuvo creando todas las cosas en Génesis 1:1, era Cristo el que estaba allá junto con el Padre y el Espíritu Santo creando todo. Pero es penoso, Padre Celestial, que aunque la Biblia enseña estas cosas, hay muchos que no lo creen. Pero esto no es de sorprendernos, ya que muchos de los que fueron testigos de aquel hecho maravilloso en el bautismo de Jesús, muchos de ellos no creyeron en Jesús. Habiendo ellos escuchado la voz del Padre, viendo ellos visto ver el cielo abrirse, viendo ellos ser testigos del Espíritu Santo descender en la vida de Jesús, aún así no creyeron en Él. Pero oramos, Padre Celestial, en esta mañana que nos ayude, Señor, a creer en el testimonio del Padre, el cual es la palabra de Dios. Que nos ayude, Señor, a creer lo que en ella está escrito, sin importar lo que diga, crea o enseñe el hombre, porque mayor es tu testimonio, Señor, que nuestro testimonio. Así que bendice a la iglesia, fortalécela, Señor, ayúdala, Señor, a poder rechazar esta doctrina del mismo infierno que están enseñando a algunos llamados cristianos. Pedimos, Padre, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Hermano, cada cabeza inclinada. El Señor le habló en esta mañana, le invito a que usted también hable con Él. El altar está abierto. Puede ponerse de pie, puede hacer un altar en su silla, puede quedar sentado, pero hable con Dios. Este tipo de enseñanzas son las enseñanzas que a Satanás y sus demonios les gustan. Satanás no quiere, que la gente acepte y cree que Cristo es parte de la Trinidad, la Santa Trinidad. Satanás no quiere, hermanos, que la gente cree y acepte que Cristo es Dios en carne. Satanás no quiere que la gente crea y acepte la divinidad de Jesús. Por eso dije el jueves que yo me atrevo a decir, hermano, que el diablo abre puertas para que estas llamadas iglesias crezcan, sigan predicando esa mentira, porque el diablo se alegra de estas cosas. Vi un video donde una mujer, fíjese, una mujer estaba enseñando acerca de esta doctrina del diablo. Y en el video presentaba la iglesia como nosotros diríamos, una señora iglesia, un señor templo, lleno de personas. Pero cuán difícil es, como decía el jueves, para alguien que predica la verdad de Dios, testimonio de Dios, la palabra de Dios, para muchas veces tener un templo propio, tener un buen espacio donde se pueda predicar la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que hay hombres que predican la palabra de Dios, no creen estas enseñanzas diabólicas. Gracias a Dios que hay creyentes que no creen este tipo de enseñanzas. Nosotros como cristianos
Debemos creer lo que está escrito, hermanos, en la palabra de Dios, sin importar la explicación que el hombre le quiera dar. Padre Santo, una vez más te damos las gracias por el mensaje. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en tu palabra. Ya que hoy en día, Señor, el hombre tiene tantas técnicas para engañar a los demás, a fin de que ellos puedan seguirme y seguir sus doctrinas del diablo. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a creer en tu testimonio antes que el testimonio del hombre, porque tu testimonio es mayor. Pedimos todo eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar de orar. Hermanos, no se olvide el servicio hoy en la tarde. ¿A qué hora? A las 6. Así que a las 6 nos veremos acá. Dios les bendiga. Amén.